Evangelio de hoy, jueves segundo de Pascua, feria. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Salmo responsorial. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Versículo antes del Evangelio. Juan capítulo 20, versículo 29. Aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Jesús afirmó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Si se tiene a Dios en el corazón, se hablará de Dios. Si uno se preocupa de las cosas del Señor, hablará de las cosas del Señor. En cambio, como advierte este texto, el que es de la tierra, habla de la tierra. Y el que Dios envió habla las palabras de Dios. Dios te ha enviado a ti como verdadero discípulo de Jesús. Luego tu boca ha de estar llena de palabras del Señor, y para que tu boca esté llena de esas palabras, tienes que estarlo previamente, tu corazón. ¿Qué aprecio tienes de la palabra de Dios? ¿Te cansas de oír la palabra de Dios? ¿Te preparas para transmitirla tú? El sentir gusto por las cosas de Dios debe llevarte al gusto por hablar las cosas de Dios. Con frecuencia los cristianos descuidan este punto y las conversaciones que se oyen en sus reuniones nada tienen de constructivo y evangelizador. Incluso en no pocas ocasiones las conversaciones de los cristianos tienen muy poco de edificantes. Sin embargo, el apóstol Santiago nos advierte severamente que si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. Santiago capítulo 1, versículo 26. De un modo muy particular has de cuidar tus palabras cuando estás transmitiendo el mensaje de salvación, las enseñanzas del Evangelio, el respeto que se merece la palabra de Dios. Exige que se transmita con palabras respetuosas y dignas, educadas y cultas, llenas del Espíritu de Dios, que no puede animar palabras incultas, malsonantes o groseras. No imites esos ejemplos que a veces podrás recibir incluso de personas que parecieron de prestigio y de cultura. No los imites en eso, pues en ello no son dignas de imitación, sino de reprensión. Y no digas que eso es ya costumbre en determinados ambientes, porque te respondo que eso no debe permitirse en un ambiente cristiano, como son los ambientes que tú debes frecuentar. Finalmente afirma el Señor que el que Dios envió habla las palabras de Dios. Entonces, si tú no hablas las palabras de Dios y no me vas a decir que las palabrotas y los cuentos atrevidos son palabras de Dios, das a entender con claridad que no eres enviado por Dios y que no hablas en nombre de Dios, sino en nombre propio. Y en ese caso, muy poca credibilidad mereces. Vivencia. Con el salmista repite en tu oración: tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Salmo 119, versículo 105. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. Versículo 101. Siguiendo los senderos que nos marca la palabra de Dios, no podremos errar el camino, ir por la senda del error
equivocarnos con las seducciones del pecado. Más bien, caminaremos por las vías de la virtud y del bien y podremos seguir siempre los impulsos del Espíritu Santo, que nos conducirá a la salvación y a la santificación. Además, será el Espíritu el que, lo mismo que a los apóstoles, nos descubrirá el sentido de las palabras de Jesús. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os les he dicho son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63.